Muchas gracias, queridos amigos radio oyentes de Radio Solidaria, siempre con nosotros. Gracias por conectarnos. También a los fieles televidentes de Solidaria TV, bienvenidos y estamos contigo. Ese es nuestro lema, el programa que queremos hoy desarrollar en la gracia de Dios, mi esposa y yo, y para poder pues, edificar a los oyentes y edificarnos nosotros juntos, porque comemos las verdades para poderlas dar después. Una regurgitación santa al estilo de las madres palomas y pájaras, las madres pájaras, ¿no? Porque eso es lo que significa hablar lo que antes has metido dentro de la cabeza. Y el que escucha debe rumiarlo después. Debe rumiarlo y volverlo a transmitir, claro, también después, porque si resulta que es de bendición y puede bendecir a otros, pues tiene que hacerlo. Y vivimos en un mundo hedonista, un mundo completamente ególatra, y con una filosofía que incrementa los derechos, y ya pues da derechos hasta las cucarachas, ¿no? Y derechos a las ratas, y derechos a los animales. Y sin embargo, se están perdiendo los deberes. Y no se habla de los deberes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el equilibrio? Hay derechos legítimos, pero hay deberes que están completamente ligados a esos derechos. Es un equilibrio en lo que se llama una vida responsable. Y de eso queremos hablar, de que somos corresponsables de lo que sucede. Vemos ahora estas fantásticas manifestaciones valientes, pero bueno, sin embargo, tienen que analizar que todos somos corresponsables políticos de lo que sucede en nuestro país. Porque ¿quiénes gobiernan? Los que han sido votados. ¿Quiénes votan? Los ciudadanos. Y es curioso ver ahora muchísimos ciudadanos que votaron a partidos políticos que están haciendo una deriva de lo más extraña y de lo más torticera, y ahí están manifestándose, pero bueno, hay que hacer una reflexión y decir, no solamente decir he votado a este partido y no le voy a volver a votar más, sino decir tengo conciencia clara de que soy defensor de la verdad y de la justicia, tengo una responsabilidad política y por tanto debo conocer bien cuáles son los principios y valores de los que pues hacen campañas políticas para ser consecuente al votarlos. Tengo que ser corresponsable en todo lo que decida, haga, lo que diga, con aquellas personas con las que me comunico. Y bueno, pues somos responsables incluso los cristianos por no haber orado suficientemente, por ejemplo, para que resulte que el país se encuentre en esta deriva terrible, ¿no? Y no solamente este país, sino otros países, porque el Señor nos exhorta a orar por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las personas, ¿no? Y bueno, somos responsables de transmitir las verdades y denunciar las mentiras, y por eso somos responsables de evangelizar. Y si no lo hacemos, entonces incumplimos la dignidad que nos corresponde. Todos los seres humanos tenemos una responsabilidad existencial, congénita, innata, marcada por el Creador en la criatura humana. Primero, una responsabilidad con Dios, con el Creador. Y eso significa que respondemos a la voluntad del Creador.
que es perfecta. Y nos tomamos como deberes las respuestas que hemos de darle, de obediencia, o solamente queremos los derechos que Él nos ofrece, bendiciones y bendiciones. Somos responsables delante de nuestro propio ser, de nuestra conciencia. Somos responsables con nuestros ojos que miramos, con nuestros oídos que oímos. Somos responsables con la lengua, cómo hablamos. Es muy importante tener un sentido de responsabilidad para no mirar lo que no debemos y sí mirar lo que es justo mirar. Y así para no hablar lo que es nocivo, engañoso, perjudicial, dañino. Somos responsables con nuestras manos. ¿Qué hacemos? Pues ahí está realmente lo que significa pues el deber que Dios nos ha concedido en un santo deber y que toda conciencia reclama. Ahora, si la vamos anestesiando hasta llegar incluso no a dejarla dormida en coma, sino muerta, pues claro, luego no es de extrañar que haya personas que cuando llegan a ese punto no tengan ni la más mínima responsabilidad y por tanto no quieran dar cuentas de sus actos, no quieran confesar sus errores, sus maldades y arrepentirse, y mucho menos no quieran recibir la disciplina y el castigo que merecen. Jeremías 2, del 1 al 19, leemos así. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Yahvé, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahvé, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que les devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yahvé. Oí la palabra de Yahvé, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Yahvé, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Yahvé que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahvé? Y los que tenían la ley no me reconocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron en lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dice Yahvé, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Kitim y mirad, enviad a Cedar y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Yahvé, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Yahvé, tu Dios, cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Yahvé, tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor.
Yahvé de los ejércitos. Es tremendo el pasaje que nos relata el profeta Jeremías y que, pues, de alguna manera se aplica a muchas situaciones de la historia del pueblo de Israel. Siempre reticente en dar la espalda al Dios que le salvó milagrosamente, con una misericordia infinita y con una gracia especial, más que a ningún otro pueblo de la tierra, concediéndoles la Torá, concediéndoles la sabiduría divina y guiándoles hasta la tierra prometida. Y sin embargo, una y otra vez, cuando son protegidos, bendecidos, prosperados, librados de los enemigos, se vuelven a las aguas del Nilo, que simboliza, pues, las aguas de los impíos, las aguas de Egipto, que era satánico, idólatra y perverso, que era el tirano además. Pues se vuelven a las aguas del Éufrates también, como pueden decir a las aguas del mundo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para beber la inmundicia de la carnalidad, de la babilonización y caer en los placeres físicos, los placeres carnales, diabólicos, que Dios permite y concede santamente y sanamente en una vida limpia de familia, de matrimonio y también de provisión suficiente. Pues qué tremendo pasaje. Y como ha sucedido a lo largo de la historia, pues está sucediendo ahora. Escuchaba a un rabino el otro día en una entrevista que no tienen respuesta de por qué Dios permite esto. Pues que no conocen las Escrituras. Claro que es respuesta de Dios a la irresponsabilidad del pueblo escogido. Esa desobediencia, esa rebelión, esa carnalidad, ese amor al mundo, al dinero, esa soberbia de buscar vivir con el libertinaje de gobernarse a sí mismos, ¿no? y de ser los supersabios del mundo, que lo son, pero para su desgracia, porque les envanece a tal punto que no cuentan con Dios para que les proteja de los enemigos. Y ahí tenemos las consecuencias. Han sido irresponsables. Y ahora, bueno, ¿cómo arreglan la irresponsabilidad? Pues no volviéndose a Dios. Porque claro, todos aquellos que fueron secuestrados estaban en un campamento. No, también en los kibbutz. No, pero la mayoría, a los de los kibbutz los mataron. Casi a muchos, secuestraron también a algunos, pero sobre todo estaban en un campamento donde hicieron una matanza increíble, donde ahí estaban nada menos que la fiesta de Simchat Torah, la fiesta de la alegría, de la gratitud a la sabiduría de Dios, a la Torah. Resulta que estaban celebrando un evento babilónico con un Buda gigante, que allí casi dirigiendo un poco como emperador del evento, ¿no? Pues bueno, yo no me alegro de lo que ha pasado. Es triste, terrible, trágico. Pero, ¿por qué le obligamos a Dios a castigar si no quiere hacerlo? Si lo que desea es realmente darnos paz abundante, prosperidad, protección, sanidad, bendición, salvación, vida y vida en abundante. Pues este es el gran problema, ¿no? Seguimos leyendo Proverbios 22, 9, ¿no? 2 o 22, 2 me parece. No, Proverbios 22, 9.
Sí, y también en 29, ¿no? También en Proverbios 29. Sí, también Proverbios 29:7. Pero 22:9 dice así. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Sí, así que, ¿qué pasa cuando no da de su pan al indigente? Pues que no es bendito, es maldito. Pues este es el problema. Entonces aquí vemos también que ha habido una dejación de misericordia hacia los necesitados en los países en donde están sufriendo tragedias. Vamos a ver. Esto está claro que eso sucedió en Venezuela y se soltaron a los demonios porque Dios los soltó para castigar a los terratenientes que no dieron de su pan al necesitado. Y por eso cayeron en la maldición de acabar siendo arruinados por un dictador. Porque Dios castiga, Dios dirige todo. Vamos a ver, te parecerá locura, pero es la realidad. Él no pierde el control. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Y no hay nada que suceda que Él no lo permita o lo dirija directamente. Y bueno, pues podemos ver, por ejemplo, Zacarías 8:16, perdóname que no te lo he apuntado, pero que es un texto que quisiera compartir, en el cual pues nos dice las cosas que son nuestras obligaciones, que son deberes sencillos. ¿Zacarías 8? Sí, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Lo conducente a la paz, juzgar según la verdad, no permitir la mentira nunca, no caer ni en cohecho, ni en soborno, ni en prevaricación, ni en complicidad con la maldad, con la mentira. Siempre la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y bueno, es tremendo. Cuando algunos juran o prometen delante del juez que van a decir toda la verdad y luego te escandalizas de ver que después de haber hecho perjurio, mienten y mienten y mienten, ¿no? Pero, pues, sabio es aquel que busca la verdad en todo. Y esa es la nobleza, esa es la dignidad, ser veraces, verdaderos, íntegros. Y para eso, pues, hay que estar alerta y siendo defensor de la verdad y de la justicia. El Evangelio es eso, nada más. Y por eso, y conducir, llevar la paz, el shalom de Jesús, donde quiera que vayamos. ¿Cómo? Pues con el amor, con la justicia distributiva, con el socorro, ¿no? Y dice Proverbio 29:7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. El impío no entiende sabiduría y entonces pues no es de extrañar que cuando no se conoce la causa de los pobres, pues les venga la vara de Dios. Porque Dios tiene misericordia por los pobres. Bienaventurados los pobres de espíritu y los pobres también que están sufriendo. Si claman a Dios recibirán el socorro, el auxilio. Y hay los impíos que no se los dan, sino que les siguen sustrayendo lo poco que tienen, serán severamente castigados. No vayan a pensar, estos perversos, crueles, gobernantes, dictadores, que se libran del juicio de Dios. No, de una forma o de otra les llega. Si no es aquí, desde luego les llega por la eternidad. Pero seguro que a todos les llega aquí en una manera diferente y con proporciones diferentes. De la misma forma que hay responsabilidades distintas, hay medidas de responsabilidad diferentes. No tiene la misma responsabilidad un alcalde que un ciudadano.
no tiene la misma responsabilidad un policía que un ciudadano. No tiene la misma responsabilidad un juez que un oficial administrativo del juzgado. Pero todos tenemos responsabilidades, pero son diferentes, ¿no? Y por eso aquellos que ocupan lugares de relevancia, de importancia, de representatividad, supuestamente para bendecir al pueblo, tienen una gran responsabilidad de ser dignos, íntegros, sinceros, veraces, justos y cumplir con sus cometidos, ¿no? Y decía Zenón, el filósofo, decía: dichosa la ciudad donde se admira menos la hermosura de sus edificios que las virtudes de sus habitantes. Y eso es lo que yo he visto en Jerusalén. Me han faltado ver virtudes en sus habitantes. En algunos sí, pero muy pocos. Y sin embargo, a ver las bellezas, a ver, y así, pues en Roma, por ejemplo, bueno, me ha faltado ver virtudes en los habitantes de Roma, vamos, es un infierno de buscadores de dinero y un infierno de movimiento mundano y de carnavales y así sucesivamente. Y en España tenemos muchas hermosas ciudades, pero qué bueno sería que la ciudad donde tú vives tenga no el premio, por ejemplo, histórico porque es, ¿cómo se llama? Ciudad considerada patrimonio de la humanidad, sino que diga a esta ciudad que no se le dé tampoco tanto el premio de la excelencia urbanística, no, el premio a la ciudadanía, desde el alcalde hasta el último ciudadano, todos con una convivencia de solidaridad, de paz, de respeto, de libertad, de dignidad y de ser benefactores de los visitantes, ¿no? Y de los necesitados de forma excelente. ¡Ay! ¡Qué luz brillaría en una ciudad así! Pues no es imposible. Si en una ciudad, en un pueblo, se manifiesta una revolución santa del verdadero amor de Dios, el Evangelio, sin religiones, no, porque a mí me gustaría ver en las religiones los frutos, porque veo hojas de higuera, como Jesús maldijo la higuera, muchas hojas, y no cumplen con su responsabilidad, ni mucho menos, pero hacen responsables a sus prosélitos, les hacen responsables, a veces implacablemente, y ellos no lo son, los dirigentes. Todo esto es denunciable. Ya es hora de que cada uno sea responsable de cómo vive, qué habla, cómo ejerce su profesión, cómo lleva su matrimonio, cómo es marido, cómo es padre y cómo es prójimo conciudadano. Ya es hora de proclamarlo al menos, y de aquellos que recibimos este santo desafío, intentar vivirlo con todas nuestras fuerzas, ¿no? La sabiduría de dar, el impío no conoce lo que es la sabiduría de dar. Es la sabiduría de sembrar. Siembras el bien y ¿qué cosechas? Sí, el bien. El bien. Esa es la sabiduría. Siembras el mal, no te preocupes, que cosecharás el mal de una forma o de otra, porque es implacable esa ley, lo que siembras cosechas. Por lo tanto, aunque no hay que hacerlo por sabiduría, sino por compasión, por amor, pero el que siembra con compasión, justicia distributiva y da de comer al hambriento, viste al desnudo, ese es un verdadero ciudadano, un verdadero prójimo. Y esto es lo que Dios
nos invita. Podemos leer en Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando se enfría el amor, pues se pierde la responsabilidad. Somos responsables de nuestras finanzas. Somos responsables de los bienes que Dios pone en nuestras manos y va a pedir cuentas, como dice la parábola, los talentos de las dracmas y las minas. A ver, dame cuentas, porque todo pertenece a Dios. Y claro, muchos no lo creen, pero no importa. La realidad, lo crean o no, es esa. Y Dios pedirá cuentas. A ver, ¿qué responsabilidad has ejercido con el tiempo de vida que te he concedido, con los talentos físicos, psíquicos y más aún los espirituales, con la economía? ¿Se puede conocer una persona según lo que hace con el dinero? Ahí se ve que es responsable, eso no. Si es un manirroto, pues un despilfarrador, un caprichoso, egoísta, pues ¿qué se le puede decir? Es que es un absoluto irresponsable porque gasta tontamente en vanidades mientras los niños se mueren de hambre. ¿Dónde está la responsabilidad? Y bueno, estamos hablando de la sabiduría de dar, ¿no? Y resulta que hay un epitafio interesante en una tumba, la de Jorge Sefren. Tu vida es lo que has dado. Ese es el balance de tu vida. ¿Qué has dado? No que has pillado, no que has agarrado, no que has conseguido, sino que has dado, ¿no? Y bueno, pues me gustaría leer ahora, Mari, Lucas 13, del 1 al 5. En este tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pues pereceremos hoy, mañana o dentro de 20 años. Y ahí habla de perecer eternamente, si no nos arrepentimos de nuestros males. ¿Cómo puede uno no ser responsable de sus actos? Este es el problema. Y es lo primero que pasa cuando Adán pecó y Dios le enfrenta y dice: no, la mujer que me diste, le echa la culpa a la mujer. Y la mujer va y le echa la culpa a la serpiente. El caso es siempre echar culpas a otros, en lugar de reconocer nuestros propios errores, nuestras culpas y arrepentirnos. El arrepentimiento es un acto de sincera responsabilidad ante Dios y ante nuestra conciencia y ante las personas a las que perjudicamos. Es un verdadero acto de responsabilidad y de sabiduría, porque el que no se arrepiente continúa cometiendo sus errores, sus crímenes, ¿no? Sus perversiones, y sigue dañando y dañando. Y entonces llega un punto en que ya es sin retorno. Ya Dios no le da la gracia del arrepentimiento, que es el ejercicio más sabio que hemos de hacer diariamente. Si tenemos la conciencia bien, limpia y afinada, y el Espíritu Santo le dejamos que nos hable a través de la conciencia, diciéndonos: no has hecho bien, arrepiéntete, pide perdón a tu mujer, a tu marido, a tu padre, a tu madre, a tu hijo. Pide perdón a la iglesia, pastor. Los pastores, ¿cuántos son los que piden perdón? Oh, eso no puede ser. Es un acto de debilidad. Eso es perder mi sacralidad. ¿Pero tú de qué sacralidad hablas? Solo Dios es santo.
Todos cometemos fallos. Seamos responsables, pero muy severamente responsables, según una conciencia firme de no ceder ante la mentira, ante el pecado. Y eso es responsabilidad verdadera, ¿no? Somos responsables de nuestro tiempo. Es curioso. Cuando vemos, bueno, pues ha fallecido fulano, mengana, el otro, pues se acabó. ¿Cómo ha gastado su tiempo? Pues yo pondría también un epitafio. Tu vida es cómo has administrado tu tiempo. La palabra de Dios dice redimir el tiempo. Es lo único que podemos redimir. ¿Cómo? Aprovechándolo, haciendo el bien, siendo justos, siendo sinceros, siendo honrados, nobles, auténticos, hijos de Dios, y haciendo su voluntad, haciendo el bien. Así que tenemos que ser responsables espirituales y sobre todo los que decimos que tenemos fe en Cristo Jesús y en la palabra de Dios, pues con nuestra familia. Eso es una espiritualidad y una responsabilidad universal. Somos responsables de nuestro matrimonio, responsables de nuestros hijos. No podemos decir, este me ha salido rana, este tal. Somos responsables. Y por eso ejercer esa responsabilidad requiere sacrificio. Ejercer la autoridad requiere sacrificio de la responsabilidad. Por eso muchos no quieren autoridad. Por eso muchos dejan que hagan lo que les dé la gana a sus hijos. Por eso muchos no quieren sufrir la responsabilidad. La responsabilidad es un sufrimiento noble, un sufrimiento necesario. Primero, para frenar la cobardía, para eliminar el egoísmo, la tibieza, la miseria carnal del ser humano. Y por tanto, hemos de cumplir con nuestra responsabilidad. Yo diría que somos corresponsables de la historia, todos, aunque la mayoría de los seres humanos pasan al limbo de haber sido anónimos, desapercibidos. Vamos, la mayoría viven y mueren sin pena ni gloria, sin marcar ningún añadido al libro de la historia de la humanidad. Pero los hijos de Dios podemos seguir escribiendo un libro santo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo podemos seguir escribiendo y somos responsables de hacerlo, de ir añadiendo ahí las buenas obras que el Padre preparó de antemano para que sean hechas por nosotros. Esas obras de oración, esas obras de evangelismo, esas obras de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, libertar al cautivo, esas obras divinas son las que se añaden a los Hechos de los Apóstoles. Esas obras de fe y de poder, esas manifestaciones sobrenaturales de los dones del Espíritu Santo, de sanar enfermos, libertar a los cautivos, esas obras podemos seguir añadiéndolas. Y bueno, pues con respecto a la familia me gusta mucho una frase de Le Petit Prince, de Saint-Exupéry. Dice: eres responsable de lo que has conquistado, así que eres mi responsabilidad, porque me conquistaste y te conquisté. Ya no sé más bien. Somos corresponsables. Somos corresponsables. Somos corresponsables de habernos conquistado, ¿no? Yo quizá fui más activo, no lo sé, no quiero atribuirme nada. Pero lo que sí es cierto, eres responsable de tu rosa. De tu rosa. Yo no soy de mi rosa Carmen. Pero también somos responsables con la rosa de Sarón. Ese
siervo santo, y que por tanto pueda decirnos el Señor lo mismo que a Natanael, que le dijo en Juan 1:47. En Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué gozo poder oír eso. Qué privilegio. Vaya honra. Que podamos nosotros también ser hallados así por Cristo Jesús cada día y por nuestros semejantes, y puedan ver y decir, bueno, esta es una persona íntegra. Esta persona es una persona de palabra. Si da su palabra, aunque pierda y tenga perjuicio, la va a cumplir. Si no ofende a Dios, la va a cumplir. Y si no la puede cumplir, entonces se humillará y pedirá perdón por no haberla cumplido, porque le es imposible hacerlo. En cuanto a que algunas veces hacemos una promesa a una persona y resulta que se muere, ya no la podemos cumplir. Por ejemplo, ¿ves cómo hay ejemplos? Parece que eso es imposible, que sea incluso bueno, ¿no? Arrepentirse de no haber sido responsable. No es bueno cuando no ha habido posibilidad. Nahum 1, del 1 al 14, dice así la palabra de Dios. Profecía sobre Nínive, libro de visión de Nahum de Elcos. Ya ves, Dios celoso y vengador. Ya ves, vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ya ves, tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Yahvé marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las piedras. Yahvé es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Yahvé? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Yahvé, un consejero perverso. Así ha dicho Yahvé: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Yahvé que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Es terrible cómo Dios sufre diciendo que, bueno, pues, ¿por qué tendré que castigarte y castigarte y castigarte? Al ver que no te arrepientes y no te arrepientes y no rectificas para cumplir con tus responsabilidades conmigo y contigo mismo, con tu dignidad, con tu conciencia, con tu fe. Vamos a ver, ¿por qué no hay en Israel un decreto de oración y ayuno? ¿Para qué? Pues el pueblo clame al Dios de Israel, al único Dios verdadero, y pida misericordia, y pida que haga el milagro de que suelten a los rehenes. ¿Por qué no hay esa reacción de que el pueblo pida perdón por haberse olvidado, carnalizado, por haber entrado en tibieza
en disfrutar del mundo como ciudadanos del mundo, en lugar de ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo están haciendo ya en Islandia? Que hay una amenaza terrible. Y no se ponen de rodillas, no. ¿Por qué no lo hacen en Italia al ver el Etna explotar, echar fuego terrible? ¿Por qué no lo hacen en Ucrania? No lo he visto todavía. No he visto que ese presidente tan laureado y tan reconocido mundialmente, no sé qué, como valiente resulta, no tiene fe ninguna. Y por tanto, no puede apelar al Dios vivo, aunque hace paripés con religiosos, pero ¿por qué no decreta oración y ayuno y pidiendo perdón a Dios por haber caído Ucrania en la corrupción más horrenda del mundo, entre los países más corruptos durante los últimos 30 años? Para que tenga misericordia. Pues desde aquí nosotros queremos ir a Israel. Estamos deseando ir a Israel ahora que está sufriendo, para poderles consolar, pero también para poderles ministrar, que podamos juntos clamar perdón al Dios Santo y clamar misericordia. Para eso queremos ir en estos días a Israel, en este mes que viene, si Dios quiere. Y no para hacer turismo como siempre, aunque podamos aprovechar para hacer alguna visita, pero sobre todo para consolar y orar en Israel. ¿Quieres acompañarnos? A mi esposa y a mí. No, no nos podemos frenar ante el miedo. No. No, porque si somos consecuentes y decimos que vamos a Israel, ahora es cuando más nos necesita, cuando nadie quiere ir a verles. Tenemos que ir a decirles, estamos con vosotros. En este programa estamos contigo, estamos con Israel, estamos con todos los seres humanos del planeta, pero muy especialmente con aquellos que sufren. Por eso hemos ido y estamos en Ucrania, estamos en Libia, estamos en Turquía, estamos en Acapulco. Y queremos estar donde nuestros semejantes sufren aflicción. Y por eso, como conclusión, Dios nos dice cuál es nuestro deber, nuestra responsabilidad. En Miqueas 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo 3 cosas, no es tan complicado. Pide Dios que seamos responsables en hacer justicia. Justicia distributiva. No acaparar y dejar sin lo necesario a los demás. Justicia distributiva. Justicia con la balanza de la verdad, de la justicia. Es decir, nunca caer en sobornos, nunca caer en complicidades con la mentira, con el engaño, con la calumnia, con las maldades, con los avaros, nunca, con los ladrones, los hurtadores, nunca en complicidad. Justicia. Y es hora también de que entendamos que Dios pide amar misericordia. Hacer justicia, amar misericordia. Misericordia especialmente por los más débiles, por los niños. Estamos recaudando juguetes para mandar a los huérfanos de Israel, que son muchos, deben de ser varios miles. Porque como tienen muchos hijos, cada vez que matan a un israelita, pues dejan varios huérfanos.
y también para mandar juguetes a los niños de Ucrania, pero para mandar también víveres. Estamos ahora desbordados en mandar alimentos a Ucrania, a Libia, a Turquía y a Acapulco. Eso es amar misericordia, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, consolar al triste, visitar al preso en la cárcel y confortarle, y al enfermo en el hospital. Es partir nuestro pan con el hambriento. Eso es hacer misericordia. Eso es tener compasión. Eso es tener amor. Y humillarnos ante nuestro Dios. Eso es lo que queremos hacer también, cada día, de rodillas y humillarnos de la forma que sea y decirle: Dios mío, perdónanos y no quites de nosotros tu misericordia. Vamos a orar. Señor, primero pedirte perdón por nuestros errores, nuestros egoísmos, nuestras torpezas. Padre. Señor, tú sabes que queremos agradarte y que son errores de torpeza, Señor. A veces erramos el blanco, Señor, y no acertamos. Límpianos, perdónanos, ayúdanos a seguir adelante y siendo limpiados cada día. También te pedimos perdón por nuestro país. Te pedimos perdón por Israel. Te pedimos perdón porque tú eres ofendido en tantas maneras, en tantas formas. Y te pedimos que tú derrames tu Espíritu Santo, que traiga esa luz, que despiertes las conciencias y que traigas ese arrepentimiento verdadero. Jesús. Porque viene el juicio, viene también, sí, viene el trato, Señor, a los pecadores, y tú no vas a quedar, Señor, de brazos cruzados. Y vendrá un tiempo en que vas a pedir cuentas. Hay tiempo para la misericordia, pero tiempo también para la justicia. Gracias, Señor. Gracias, que en ti confiamos. Te pedimos por Israel, te pedimos por España. Por favor, Padre. Te pedimos por tu pueblo, que despierte y que se ponga delante de ti, buscando tu voluntad y tratando, Señor, de agradarte en todo. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.